desde tiempos de Maquiavelo, quizás antes de él, pero sobre todo después de él, y a partir de él, se sabe de los vínculos entre poder, sexo, capital, corrupción, perversión. Pregunta, ¿por qué se da esta articulación? ¿A qué se debe? ¿Cuáles son los vasos comunicantes? ¿Cuál es el secreto o la clave de los vasos comunicantes? Se conoce la frase del sentido común que dice: cuanto más poder tengas, más corrupto vas a ser. El origen de esta frase tiene que ver con una apreciación y la crítica del Estado de Mijail Bakunin. También se sabe que se usa el poder para conseguir más riqueza, incluso de manera ilegítima, aunque ya Mijail Bakunin decía que la propiedad es un robo. Más poder, más riqueza, su confluencia llevan de una manera ineluctable a el deseo, a satisfacer el deseo que es imposible de satisfacer. El deseo mismo es imposible. La insatisfacción lleva a la compulsión sexual y a la perversión. En plena temporalidad del siglo XXI, los llamados archivos Epstein revelan nuevamente estas conexiones. La BBC dice que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha publicado millones de nuevos archivos relacionados con el delincuente sexual fallecido Jeffrey Epstein, lo que supone la mayor cantidad de documentos compartidos por el gobierno desde que una ley ordenara su publicación el año pasado. 3 millones de páginas, 180,000 imágenes, 2,000 videos fueron publicados. Otro medio dice que Trump es mencionado cientos de veces en estos documentos. Trump es nuevamente amenazado por el caso de los archivos Epstein. Las declaraciones de las presuntas víctimas apuntan al presidente de la hiperpotencia hipertrofiada y en decadencia. Se mencionan actos altamente inmorales en relación a sus víctimas, que son sobre todo niñas. En los documentos se afirma que Epstein hacía desfilar a las jóvenes. También se menciona que había pasarelas para los anfitriones, quienes seleccionaban anfitriones multimillonarios y detentores del poder en el mundo. Una de las denunciantes expresa que llevaban a las víctimas a habitaciones en las que les obligaban a tener relaciones íntimas. Uno de los testimonios en cuestión expone que Trump organizaba fiestas en Mar-a-Lago, llamadas chicas del calendario, tal y como dice la denuncia. Epstein traía a las niñas y Trump las subastaba. La presunta víctima afirma que los invitados eran hombres mayores. Entre ellos se hallaba Elon Musk, Donald Trump y los conocidos abogados Alan Dershowitz y Bob Shapiro, que defendió a O.J. Simpson. La lista incluye numerosas acusaciones de abuso sexual contra Trump, Epstein y otras figuras de alto perfil.
el asesinato y la muerte aparecen como desenlace de estos bochornosos y escandalosos actos de los hombres del poder y del capital. Los denunciantes desvelan supuestas amenazas del entorno de Trump, donde decían que de hablar de lo sucedido allí, terminarían como fertilizantes para los últimos 9 hoyos como los demás, haciendo referencia al campo de golf del ahora presidente de la hiperpotencia hipertrofiada y en decadencia. Respecto a la publicación, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dice que se trata de denuncias no verificadas. Sin embargo, las imágenes y los videos están ahí. Los nombres y las personas comprometidas están ahí. No se puede negar sus relaciones concomitantes. Pero lo que nos interesa no tiene que ver tanto con el sensacionalismo, con el escándalo, con la evidencia de los niveles espeluznantes de perversión, sino lo que nos interesa fundamentalmente es volver a la pregunta que nos hicimos: ¿cuál es la articulación entre poder, sexo, capital y perversión? ¿De qué manera se refuerzan? ¿Por qué se refuerzan? ¿Cuál es el impulso, por así decirlo, que los concatena y los lleva a esos desenlaces escabrosos? Volvamos a los conceptos fundamentales usados. ¿Qué es el poder? El poder es una relación de fuerzas y se remite a campos de fuerzas, a la administración de fuerzas en el sentido de separar de las otras fuerzas, las dominadas, de lo que pueden y por lo tanto apropiarse de su potencia para seguir reproduciendo el poder. A propósito, hace un tiempo diferenciamos el concepto de poder del concepto de potencia. La potencia no es poder. Y cuando habla Nietzsche, lo hace respecto a la potencia. Entonces la traducción correcta del enunciado conocido es la voluntad de potencia, no la voluntad de poder, que el mismo Nietzsche se encarga de esclarecer, en el sentido de decir que no se trata del dominio, de la voluntad de dominio o de dominación, sino se trata de creatividad, de la voluntad de creatividad, de la potencia creativa. Por eso dijimos que el poder es una apropiación de parte de la potencia, y concretamente en lo que respecta al humano, de la apropiación de la potencia social, usada, administrada, conducida, canalizada en función de la dominación. Y por lo tanto aquí se produce una inversión de la fuerza aplicada contra sí misma, separando lo que puede y otorgando a la fuerza que queda como dirección de la dominación. Y se dan lugar a dos perfiles, el dominante y el dominado. Considerando esta perspectiva, podemos decir que la potencia implica, como hemos dicho, la creatividad. Además, la potencia está vinculada a la energía.
Diremos a la energía corporal, que en un momento se la denominó como líbido vinculada a la energía sexual. Más tarde, el mismo Sigmund Freud va a hablar de Eros como de una energía vital y creadora. Entonces se trata como de un impulso, por así decirlo, para ilustrar. Un impulso vital, un concepto conocido que no compartimos del todo, pero lo estamos usando como figurativo para ilustrar. ¿Qué tiene que ver este impulso vital, este eros, con el deseo? Se considera el deseo como un movimiento afectivo, un impulso o una motivación intensa hacia algo que se apetece, ya sean objetos materiales, experiencias, relaciones o logros. Se dice también que implica la percepción de una carencia y la búsqueda de satisfacerla. Se diferencia de la necesidad en que no es imprescindible para la supervivencia física. La concepción psicológica del deseo representa la búsqueda de algo que no se tiene pero se quiere. Por eso se dice que el deseo es imposible de satisfacer. Entonces se diferencia el deseo del querer, que es más concreto y que sí, de alguna manera, en determinadas condiciones, se puede satisfacer, por lo menos provisionalmente. El deseo tiene que ver con la emoción, con la motivación emocional. Podemos decir que de alguna manera no es todavía una representación, pero la antecede. El querer puede tener representaciones propiamente hablando. El deseo no tiene representaciones propiamente dichas, por lo que hemos dicho, aunque el deseo es un concepto y por lo tanto es una representación. En el sentido teórico, una representación de lo que es el deseo, no de lo que el deseo desea, porque lo que desea el deseo es indefinido. Hemos dicho que el deseo está relacionado con la libido o con eros. En ese sentido está vinculado al placer. Quizás mejor dicho, a la búsqueda de placer. No hay que confundir placer con el goce. El goce es inmediato, en tanto el placer tiene su propia proyección, su propia temporalidad. El placer no se agota, es más bien estético, en el sentido pleno de la palabra, vale decir que compromete al cuerpo. Pregunta, ¿cuándo se distorsiona? Cuando se reduce el placer a la búsqueda del goce. Hipótesis. Esto ocurre cuando interviene el poder, el querer de dominación, la voluntad de dominación, y también diremos de control. Pero ¿de dónde viene todo esto? ¿De dónde viene esta inversión? Este desajuste descomunal, que en vez de placer consigue goce y más bien a la larga consigue el displacer, la insatisfacción constante. Cuando el deseo en su búsqueda de satisfacción imposible no encuentra hacerlo, no encuentra realizarse, entonces ocurre como si se buscara una sustitución, el goce inmediato.
que equivale también a la ilusión de satisfacción. Eso tiene que ver con la búsqueda de dominación, de realización de la dominación y la realización del control. Control de aquello que se quiere poseer. En consecuencia, podemos decir teóricamente que el sujeto insatisfecho busca satisfacer su deseo mediante la sustitución del goce inmediato y provisional. Es la insatisfacción que lleva a la voluntad de dominio y a la voluntad de control. Es decir, la insatisfacción lleva a buscar la satisfacción de manera ilusoria, forzando todo. Para tal efecto se requiere poder, control de otras fuerzas, separar de las otras fuerzas lo que pueden, su potencia, apoderarse de lo que pueden para precisamente utilizarlas en su contra y en beneficio del que controla el poder, por así decirlo. Con esto llegamos a una situación un tanto paradójica de que los que controlan el poder son hombres insatisfechos. Como ocurre de manera constante la insatisfacción, buscan de manera compulsiva satisfacer su goce inmediato de manera constante. Por eso requieren más poder. De alguna manera, el querer, no el deseo, va a asociar la satisfacción con la riqueza. Y en ese sentido se va a buscar también la satisfacción del goce mediante la riqueza y el incremento de la riqueza. Y de esta manera la riqueza también se va a asociar al poder. Más poder, más riqueza. Más riqueza, más poder. Es como si se acumularan dimensiones de insatisfacción. Por el lado de la riqueza y por el lado del poder. Por el lado del control del poder y por el lado del enriquecimiento. De esta manera se conforma un mundo de insatisfacciones, un mundo donde hombres insatisfechos controlan el mundo. Como su deseo nunca es satisfecho, se generan espirales pavorosas de compulsión por tener más poder, más riqueza. Como el deseo es corporal, también se va a asociar su satisfacción ilusoria mediante el goce, mediante el placer sexual. Aunque en este caso el placer sexual va a estar más cercano a la satisfacción del deseo. Sin embargo, en la medida que se confunde placer con goce, en esa misma medida se restringe el sexo y el placer sexual a un ámbito de representaciones de dominio y de control corporal. El sexo termina reduciéndose a la dominación del otro, de la otredad, de la mujer, incluso del hombre. En consecuencia, la voluntad de dominio cruza varios planos de intensidad, convirtiéndose cada vez en una voluntad que no logra satisfacerse a sí misma, pero atraviesa distintos planos de intensidad, convirtiendo estos planos de intensidad en planos de experiencias dramáticas, incluso trágicas. Ya no se trata de más poder, más riqueza, sino también más sexo. Pero esto de más poder, más riqueza, más sexo,
es cuantitativo, es una obsesión cuantitativa, no es un requerimiento cualitativo. Se reduce la cualidad a la cantidad, se reduce el dato a la cifra, se reduce la experiencia a una ilusión cuantitativa. Entonces pasamos de hombres insatisfechos a hombres desolados, a hombres desdichados, destruidos por dentro, a hombres que se convierten en monstruos. Este es el torbellino de la insatisfacción descomunal. Estos hombres prefieren el apocalipsis ante la evidencia constatada de su insatisfacción permanente. Por eso la destrucción de los entornos de estos hombres insatisfechos, por eso la destrucción de sus países, por eso la destrucción del mundo, que implica la extensión de su propia destrucción como humanos. Respondiendo a la pregunta de los vasos comunicantes, bajo las tesis de Sigmund Freud, Herbert Marcuse y Wilhelm Reich, la energía libidinal es la que conecta los planos de intensidad que hemos mencionado. Aunque Marcuse, suponiendo una interpretación del malestar en la cultura, deduce para resolver los problemas de las contradicciones y de la dialéctica entre el principio de placer y el principio de realidad, entre el instinto de vida y el instinto de muerte, la energía erótica, que sería más bien más abarcadora y supondría una dialéctica más amplia, más inclusiva, que resuelve los problemas mencionados. Pasamos a la dialéctica de Eros y Tánatos, donde se halla la posibilidad de potenciar la vida. Herbert Marcuse propone una civilización erótica donde predomine el principio del placer sobre el principio de realidad, o más bien la dialéctica entre el principio de placer y principio de realidad potencia el principio de placer. Una civilización que salga de la represión de los instintos y salga de la represión excedentaria de las instituciones sobre el cuerpo, la energía corporal, la energía vital. Respecto a lo que acabamos de decir, es importante anotar lo siguiente. Se trata de energía, pero se trata de energía en términos heterogéneos. Se trata de energía y de la administración de la energía, de lo que hemos llamado antes negentropía, y por lo tanto de la transformación de la energía, no solamente en materia, sino de la transformación de la energía en vida, en distintas formas de vida, en los distintos niveles de la vida, y por lo tanto generando distintas formas de la energía. En consecuencia, no solamente tenemos que hablar de una energía libidinal. La matriz de las energías no es libidinal, sino es la energía en el sentido más amplio, heterogéneo y complejo, y por lo tanto en la capacidad vital de administrar la energía y generar distintas formas de energía, de realizar la energía en distintas formas, contenidos y expresiones sociales, estéticas y culturales. En consecuencia, es menester considerar la energía desde la perspectiva de su transformación, de la transformación de la energía. En lo que respecta
a la individuación vital, a la individuación de la energía en vida orgánica, es necesario tener en cuenta las conformaciones y las configuraciones de las unidades perceptivas que ya tienen que ver con la información adquirida y la interpretación, que a su vez potencian la acción y las prácticas. Es indispensable considerar la individuación afectiva, además de la ontogénesis e individuación psíquica, tal como lo hace Gilbert Simondon. Lo que acabamos de decir, que corresponde a nuestra reciente incursión epistemológica desde la perspectiva de la complejidad, no excluye del todo las teorías psicoanalíticas y las consecuencias de las teorías psicoanalíticas en la interpretación de la sociedad, como lo han hecho Sigmund Freud, Wilhelm Reich y Herbert Marcuse, sino que replantean sus tesis en una comprensión, en un entendimiento desde la perspectiva de la complejidad, que tiene una concepción integral de las dinámicas sociales, de las dinámicas moleculares, de las dinámicas molares, también de las dinámicas cuánticas. Volviendo a la problemática de los vasos comunicantes entre poder, riqueza, capital, sexo y perversión, podemos decir que en lo que respecta a las sociedades humanas y a la llamada civilización, no se trata solamente de la represión, sino de una administración distorsionada, direccionalizada en un sentido restringido, cuya consecuencia no es la negentropía, sino la generación de más entropía. No solamente se trata de una mala administración de la energía, no de una mala administración de la transformación de la energía, perdiéndose la capacidad de transformación y de creatividad de la potencia social. Los seres humanos, atrapados en la civilización, sobre todo en la civilización moderna, habrían caído en sus propias trampas, capturados por sus propias relaciones sociales fosilizadas, convertidas en instituciones limitadas y limitantes, generando distorsiones en la constitución de las subjetividades y generando distorsiones en los desplazamientos de las prácticas, ocasionando el malestar en la cultura, el malestar en la civilización, que amenaza la sobrevivencia humana en un mundo acotado por hombres insatisfechos, un mundo plagado de insatisfacciones, de desigualdades incomprensibles, dada la capacidad productiva, científica y tecnológica para resolver los problemas. Volviendo a Marcuse, podríamos decir que se trata de una civilización de la muerte, una civilización tanática. En consecuencia, no se trata de buscar culpables en una sociedad enferma, sino salir del círculo vicioso del poder y de dominación, del círculo vicioso del enriquecimiento, del círculo vicioso del capital, círculos viciosos cuyos desenlaces corresponden a la desaparición de las sociedades humanas. Para seguir usando el mismo término que usó Marcuse, la civilización del eros, la civilización del amor,
es una sociedad que no solamente desecha la represión, sino que descarta el poder y la dominación, que descarta en definitiva las satisfacciones provisionales e ilusorias del goce inmediato. El placer es lo que se tiene que lograr mediante una administración armoniosa de la energía, que potencie la energía, que la transforme de manera múltiple y adecuada a la felicidad, es decir, al placer. Esto solo se lo puedo hacer de una manera estética, es decir, creativa, correspondiente a las capacidades corporales, que a su vez potencien las capacidades intelectuales, liberen a la ciencia y la tecnología de ser instrumentos de la acumulación de capital, otorgándoles toda su potencialidad inherentes a sus propios desenvolvimientos. Todo esto implica tener como base a la solidaridad, no a la competencia.